Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días viven un código de salud llamado la Palabra de Sabiduría. ¿Qué es la Palabra de Sabiduría? ¿Y por qué millones de santos de los últimos días la cumplen? Expliquémoslo. El profeta José Smith recibió la Palabra de Sabiduría por revelación en 1833. Escribió la revelación y la canonizó en un conjunto de revelaciones llamado Doctrina y Convenios, que los santos de los últimos días consideran escritura. La revelación es la razón por la que los santos de los últimos días se abstienen de alcohol, tabaco, café, té y drogas. Para comprender el porqué de la palabra de sabiduría, primero necesitamos algo de contexto histórico. La palabra de sabiduría apareció en una época de controversia intensa en los Estados Unidos sobre el abuso del alcohol. Ya en la década de 1810, la rápida industrialización y el consumo de alcohol habían comenzado a destruir las normas sociales respetadas previamente. En la década de 1830, muchos adultos del país habían crecido en familias donde se consumía alcohol en el desayuno, el almuerzo y la cena. Mucha gente se preocupó por las consecuencias sociales y sanitarias del aumento del consumo de alcohol. En el movimiento por la templanza, los reformistas defendían la abstinencia de licores fuertes. Muchos de sus partidarios fueron más lejos, comprometiéndose a abstenerse de toda bebida alcohólica, incluida la cerveza. Algunos hasta recomendaban el café para sustituir al alcohol porque no siempre había agua potable disponible. Algunos reformistas también protestaban en contra del tabaco. En ese entorno social, a principios de la década de 1830, José Smith empezó unas clases, la Escuela de los Profetas. Eran líderes de la iglesia que se reunían para analizar e instruirse unos a otros sobre enseñanzas teológicas y seculares, como religión, economía, filosofía y asuntos cívicos. Sin embargo, los asistentes solían fumar, masticar y escupir tabaco en el mismo espacio donde José enseñaba y registraba revelaciones. Además, Emma Smith, la esposa de José, tenía que limpiarlo todo. Ella se sentía molesta por lo que hacían esos hombres y habló con José, quien lo consultó con el Señor y recibió la revelación conocida como la Palabra de Sabiduría. La revelación ayudó a los santos a manejar los asuntos debatidos por los reformistas y también las preocupaciones de Emma. Por ejemplo, el Señor advirtió sobre el consumo de bebidas fuertes que los santos entienden que se refiere al alcohol. El Señor también advirtió que las bebidas calientes, el café y el té, no eran para el vientre, es decir, no se debían consumir. Tampoco el tabaco, que era mejor como hierba para el ganado enfermo. Algunos grupos, como los Shakers, advertían en contra de comer carne, mientras que otros grupos no tenían restricción alguna. Pero en la palabra de sabiduría, el Señor reveló que Él ordenó la carne de bestias y aves para el uso del hombre, pero con moderación. La palabra de sabiduría en su contexto americano original, sustancias que desde entonces se han vuelto habituales. Con el aumento de la producción en masa de esas sustancias, los líderes de la Iglesia alentaron a los santos de los últimos días a usar el sentido común y abstenerse de las sustancias que crean adicción. Por ejemplo, las drogas recreativas se deben evitar, pero sí se pueden tomar medicamentos recetados. En la palabra de sabiduría, el Señor advirtió en contra de hombres con designios malvados en previsión de un gran aumento del abuso de sustancias, adicciones y muertes. Los santos consideran que la palabra de sabiduría es más que un código de salud. Su cumplimiento no solo enseña a los miembros a controlar los apetitos y cuidar su salud, sino que forma parte de los requisitos para adorar en el templo y promete beneficios espirituales. Y lo más importante, obedecer la palabra de sabiduría ayuda a ser más receptivo a la revelación personal a través del Espíritu del Señor. Boyd K. Packer, un apóstol del Señor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo: "El propósito fundamental de la palabra de sabiduría está ligado a la revelación. Si una persona bajo los efectos de sustancias apenas puede entender unas palabras, ¿cómo podría percibir los susurros del Espíritu que penetran su ser?" Pese a lo valioso de la palabra de sabiduría como ley de salud, puede resultar de mayor valor en lo espiritual que en lo físico. Repasemos. ¿Qué es la palabra de sabiduría y por qué es importante para los santos de los últimos días? La palabra de sabiduría es una revelación. En ella, el Señor promete que aquellos que obedecen sus preceptos tendrán mejor salud. También promete más felicidad, sabiduría y bendiciones espirituales. Sobre todo, la palabra de sabiduría nos demuestra que Dios nos ama. Él desea que estemos sanos y receptivos espiritualmente a sus palabras. Ahora ya lo sabes.